¿Qué tal, amigas y amigos de Informe del Sur? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en esta pantalla donde damos una mirada sobre nuestra América Latina. Y este programa empezamos con Brasil, porque el presidente electo y capitán Bolsonaro dio muestras claras de la orientación que tendrá su gobierno respecto de la integración internacional. Ya había anunciado que su prioridad no es Argentina y tampoco el Mercosur. Ahora declaró que Venezuela debe seguir afuera del bloque y que no le interesa aplicar la disposición del uso de chapas patentes para vehículos que rigen desde hace un par de años para todos los países de la región. Los sectores populares siguen disconformes y, por supuesto, permanecen en las calles. En tanto, Bolivia va rumbo a las elecciones presidenciales del año que viene, donde aún no se sabe si el actual presidente Evo Morales podrá presentarse o no, ya que el 8 de diciembre se pronunciará el Tribunal Electoral. Y los jóvenes opinan de esta manera. Tras conocer a los candidatos a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia por parte de los partidos políticos para las próximas elecciones, las juventudes del trópico de Cochabamba aseguraron que viven con el temor de que nuevamente regresen los políticos que generaron dolor y luto en las familias de esta región y del país, asegurando que estos dejaron a Bolivia en una crisis económica. Además afirmaron que son personas incapaces de gobernar, refiriéndose a Carlos Mesa. La juventud piensa, digamos, que vamos a bajar igual que Argentina, digamos. Tuvo un cambio de presidenciatura y ya hasta todo decayó. Y tenemos ese miedo, digamos, a veces, digamos, de que si sale nuestro presidente y otro entra, mal dirige, todo se va a bajar a la nada. Entonces... El candidato del FRI a mí no me parece muy bueno, como también, porque antiguamente ha llegado al poder, era un presidente incapaz de gobernar al país, que no podía gobernar porque no sabía qué hacer, porque hasta a Evo le ha dicho que puede venir al gobierno y es difícil de gobernar, pero Evo ha entrado al gobierno y ¿cómo es? En 13 años ha mejorado al país, ha cambiado. La transformación del hombre no se da solo se da en cambio, sino el hombre tiene que cambiar mentalidadmente para la transformación del cambio. Me parece que solo van con la ideología de volver a los tiempos antiguos, en las cuales, por ejemplo, el presidente Goni ha ido con nuestro dinero. Creo que buscan saquear realmente al pueblo, nuevamente ponerles esa idea de que lo de afuera es mejor. Asimismo aseguraron que como jóvenes están conscientes sobre los cambios logrados por el presidente Evo Morales Ayma y respaldaron su apoyo al gobierno actual, indicando que se tiene una economía estable y se construyeron obras en todo el país. Es una preocupación muy grande en América Latina la cantidad de femicidios que ocurren todos los días. En este breve informe que le presentamos del canal Univisión, alarman sobre las muertes de mujeres en todos los países de la región. El más reciente estudio del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia revela que de enero a abril de este año van 204 mujeres víctimas de homicidios en el país, una cifra que preocupa a las autoridades. Su mayoría son lesiones por arma cortopunzante, seguidos de mecanismos generadores de asfixia, es decir, estrangulamiento, y por último las heridas por proyectil de arma de fuego. Pues según la Organización Mundial de la Salud, Brasil, el país con la mayor tasa de feminicidios en el mundo, registra 4,8 casos por cada 100.000 mujeres. Y en Argentina, el segundo puesto, una mujer es asesinada cada 30 horas. Si la tendencia en Colombia se mantuviera, superaría las dos anteriores. Para la Defensoría del Pueblo de Colombia, lo que está sucediendo con las mujeres es un signo de alarma. Las someten a hechos de violencia, las amenazan, las torturan, las desaparecen. En Centroamérica las cifras las encabeza Guatemala, donde el año pasado hubo 630 feminicidios. Seguido por Honduras con 228, El Salvador con 154 y Nicaragua con 45 en el periodo de enero a junio de 2016. En todos esos países, incluido Colombia, la violencia sexual encabeza los listados y la impunidad es permanente. Percibimos que hay un alto nivel de impunidad en los casos de violencia sexual. Además, la manera en que se manejan tiene que tener un enfoque diferencial. No podemos generar una revictimización de las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual. Las mujeres entre 35 y 39 años de edad son las principales víctimas y después de ellas, quienes tienen 25 a 34 años de edad. La caravana de centroamericanos hacia Estados Unidos conmueve a toda Latinoamérica. Tan grande demostración de disconformidad social motiva a que tanta gente arriesgue su vida y la de su familia por buscar una mejor calidad de vida.
La primera caravana que desató la oleada migratoria partió el 13 de octubre de Honduras y sus cerca de 7.000 integrantes se encuentran en el sureño estado mexicano de Oaxaca. Una segunda caravana de unas 2.000 personas le sigue a la distancia tras cruzar de Guatemala a México el lunes. Ambas están compuestas en su mayoría por hondureños. Un tercer grupo formado por unos 1.500 salvadoreños sorteó el río Suchiate en la frontera guatemalteca y sigue los pasos de las otras dos caravanas que transitan por territorio mexicano. Los casi 4.000 centroamericanos que solicitaron la protección del gobierno de México para quedarse a vivir en el país fueron apoyados con alimentación, atención médica, psicológicas, insumo para el aseo diario y también medicamentos. Y antes de cerrar este primer bloque, compartimos estas reflexiones acerca de las noticias falsas que le dan trabajo a centenares de trolls y que se anidan específicamente en las oficinas del gobierno. La Fundación del Español Urgente, cuyo patrocinio está a cargo de la agencia EFE y el BBVA y cuenta con el asesoramiento de la Real Academia Española, propuso como la palabra del año 2017 el término noticias falsas. El término está en pleno apogeo. De acuerdo al diccionario Collins, el uso del término fake news se ha incrementado en un 365% desde el año 2016. El anglicismo fake news define el fenómeno de comunicación social que llegó a ser trending topics en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses. Pero décadas antes que Donald Trump resultara electo presidente, su coterráneo, el sociólogo Robert Park, ya advertía que las noticias falsas son un elemento intrínseco de cualquier ecología de la información. Estas noticias son principalmente dos tipos. Uno, contenido inventado, y dos, contenido engañoso. En las ya mencionadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, las noticias falsas tuvieron 1 millón de veces más alcance e interacción en las redes sociales que las corroborables, impactando en gran medida en los resultados. Sorpresivamente, de inmediato, la culpabilidad cayó sobre Rusia, de quien no solo se le acusa de interferir en asuntos internos en la costa americana del Atlántico, sino también de desestabilización en el viejo continente. El contenido de las fake news está construido para ser viral. Las noticias falsas empiezan en las redes, pero terminan repetidas en los medios tradicionales. Este ciclo del engaño no solo trae una incertidumbre generalizada en cuanto a la veracidad de la información, sino a su vez ofrece una cuña para aquel que disponga de presencia en los grandes medios de comunicación, califique de fake news cualquier información en su contra y establezca responsabilidades según sus intereses. El gobierno español, agobiado por el tratamiento mediático que recibió su comportamiento represivo contra los independentistas catalanes, acudió a acusar a Rusia de generar fake news sobre el conflicto en Cataluña. Pero no solamente las acusaciones apuntaron a Moscú, también a Venezuela, que fue acusada de interferir en el conflicto catalán. La administración de Rajoy ofreció una serie de datos sobre bots, perfiles falsos y tránsito de noticias durante la crisis en Cataluña con origen en Caracas que nunca corroboró. Todo un fake news sobre los fake news. Si bien las noticias falsas son un problema en el acceso de la información, también se ha convertido en un arma arrojadiza en contra de los países insumisos. Hacemos la primera pausa en Informe del Sur. Como siempre, si hay algo que les gusta, lo pueden compartir desde nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube como Informe del Sur. Ya volvemos. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Muy bien, arrancamos este segundo bloque. Los invito a compartir a nuestros columnistas habituales. En este caso le damos el pase a Luis Talone con su columna literaria. Esta semana que pasó conocíamos algunos números que preocupan para el mundo del libro y que tiene que ver con la caída importante en miles de libros de ediciones que, bueno, no en cuanto a volúmenes editados de años anteriores, los números reflejan esa preocupación de la Cámara Argentina del Libro. Unos
unos números que preocupan y bastante para el sector librero, sobre todo también apuntando a las políticas implementadas por el gobierno nacional y que tienen que ver en algunos casos con la falta de apoyo que tiene que ver a las editoriales con la compra de libros. Muchas editoriales también tenían su manera de sobrevivir gracias a la compra de libros de parte del Estado Nacional, sobre todo lo que tiene que ver con destino a escuelas, pero también obviamente hay una realidad económica y social en el resto de la población que hace que, bueno, en algunos casos la decisión de la compra de un libro queda para una instancia posterior y bueno, eso también retrae las ventas, como en otras actividades que nuestro país está sufriendo, digo, actividades productivas. Hoy también queremos hablarles de un libro de un dirigente social que ha tenido bastante escena en los últimos meses. Se trata de Juan Grabois, un militante, un dirigente del movimiento de trabajadores, que también se lo conoce por su amistad con el Papa Francisco, donde ya ha ido varias veces al Vaticano y fue recibido allí por el Papa Francisco. Juan Grabois nos presenta en este libro La clase peligrosa, retratos de la Argentina oculta, una serie de distintas situaciones donde él ha pasado de estar participando junto a un sector social, el más humilde, el más bajo, pero de distintos estratos que tiene que ver con inmigrantes, me refiero en ese sentido, y también obviamente de habitantes de los sectores de villas miserias o sectores de bajos recursos que habitan sobre todo en el Gran Buenos Aires, y hace un raconto de sus experiencias como militante social por todas estas zonas y habla de la cuestión de la decisión para la clase dirigente política de todos los partidos de humanizar la política, teniendo en cuenta obviamente a las personas de más escasos recursos y sobre todo en estos tiempos de crisis económica y social. Entonces, para aquellos interesados que quieren conocer más de cerca lo que tiene que ver de cómo viven y qué piensan y qué sienten muchos sectores de bajos recursos en lo que tiene que ver con, sobre todo en el Gran Buenos Aires, aquí está la palabra escrita de Juan Grabois, dirigente, joven dirigente, que ha tenido, ya le decimos, bastante escena mediática y repercusiones a través de muchas declaraciones y obviamente, como les decía, de su amistad del Papa Francisco. Entonces, este libro los dejamos para ustedes como recomendado por estos días y les recuerdo entonces Quijote Libros Santa Rosa y Quijote Libros Toay para lo que necesiten. Para lograr interpretar esta dura realidad latinoamericana, traemos hasta aquí a nuestro especialista en Derecho y Relaciones Internacionales, el doctor Eduardo Aguirre. Las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos, además de polarizar al principal país de la Tierra, ha decidido fortalecer la opción de Donald Trump como líder extrasistemático. Y de esta manera el Senado, la Cámara Alta de su país, le ha respondido y le ha permitido reproducir un esquema de poder que hasta ahora, contra las expectativas que existían hace pocos años, ha logrado sostenerse y de alguna manera consolidarse a lo largo del tiempo. Si bien Trump fue derrotado en la Cámara de Representantes, pierde la mayoría después de 7 años por primera vez, lo cual sin duda alguna significa un freno a cualquier posibilidad de exacerbación de ciertas pulsiones demagógicas de este singular líder estadounidense. Lo cierto es que hoy por hoy nos aprestamos a una rubricación
de la gestión de Trump, al menos en los términos en que la misma ha sido planteada. Y en ese contexto es absolutamente pertinente indagar y reflexionar sobre cuál puede ser la principal consecuencia, o cuáles pueden ser las consecuencias de diverso orden que estas elecciones pueden arrojar en lo inmediato respecto de los países latinoamericanos. La primera caracterización que debemos hacer, y en esto tenemos que ser absolutamente sinceros y leales con la historia, es que los demócratas han perpetrado en los últimos años, detrás de la fachada de las intervenciones humanitarias, verdaderos crímenes masivos en todo el mundo. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración realmente cuál es la fina línea que divide a ambas expresiones políticas que, sin ser desde luego lo mismo, están expresando sí una convicción del liderazgo de Estados Unidos en todo el mundo. Y en esa convicción, en la que lógicamente Trump aparece como una referencia atípica, debemos medir cuáles pueden ser los próximos pasos de la administración norteamericana en América Latina. Justamente en un momento donde los gobiernos de derecha aparecen como una suerte de sorpresa colectiva a lo largo y a lo ancho del continente, particularmente a partir de el triunfo de Jair Bolsonaro en el Brasil y por supuesto la influencia que Brasil tiene en toda la región latinoamericana. A eso hay que sumar lo que ocurre en Argentina, lo que está aconteciendo también en Ecuador y las debilidades que se comienzan a mostrar al interior de las opciones progresistas en todo el continente. Es también muy relevante poner el acento en una cuestión muy importante, que es la cuestión cultural. Pareciera ser que esta ratificación de la gestión de Trump, que en definitiva de otra manera no puede ser leída esta elección, tiende a hacernos suponer con algún viso de verosimilitud que lo que está ocurriendo en Estados Unidos no es ni más ni menos que la ratificación de un contexto de derechización del neoliberalismo a nivel mundial y de una nueva forma de gestionar los países a partir de, no ya de democracias débiles o de baja intensidad, sino directamente a partir de expresiones muy cercanas al totalitarismo. No tenemos más que mirar cuáles han sido los reflejos o cuál ha sido la respuesta de Estados Unidos con relación a las caravanas multitudinarias de migrantes de América Central, particularmente de Honduras, para darnos cuenta cuál es la mirada que tiene en este momento la administración Trump de la otredad, justamente de la diferencia, de lo distinto, de lo que habita y constituye este riquísimo mundo que denominamos América Latina, que por supuesto no va a poder quedar al margen de los avatares que implican un cambio de semejante importancia en el principal país de la Tierra. Un cambio que paradójicamente podría llegar a reflejar una ratificación de las políticas públicas que en materia de derechos civiles y políticos no ha sido hasta ahora, y esto es cierto, demasiado promisoria. Y cuando regresemos le mostramos un informe realizado desde Capital Federal. Se realizó en lo que fuera el edificio de la ESMA la audiencia pública sobre derechos humanos que el Parlamento del Mercosur realizó en nuestro país. Ya volvemos. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Muy bien, lo que prometimos en el comienzo de este tercer bloque, directamente nos metemos con este informe que realizáramos desde la ESMA, donde se realizó la audiencia pública por los derechos humanos del Parlamento del Mercosur. El Parlamento del Mercosur realizó ayer en Buenos Aires la audiencia pública sobre derechos humanos, con la cual elabora su informe anual sobre el cumplimiento en el país de los derechos humanos. Todos los estados partes del Mercosur son visitados cada año por la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento para monitorear esta conducta.
el parlamentario del Parlasur de La Pampa, Nelson Nicoletti, gestionó la invitación para el gobierno provincial con el propósito de que el secretario de Derechos Humanos, doctor Antonio Curciarello, pudiera exponer en ese ámbito internacional la línea propia que en esta materia desarrolla el gobierno de Carlos Berna. Con la presencia de importantes representantes de los derechos humanos del continente, del propio gobierno nacional y organismos civiles y de La Pampa como única provincia invitada, la Comisión del Parlasur, que preside el doctor Eduardo Valdés, hizo la apertura de la audiencia pública. Para los argentinos, especialmente los diputados del Parlasur, este es un desafío el día de hoy, porque en la Argentina pareciera que los diputados del Parlasur no tienen buena prensa. Sin embargo, quiero decir con orgullo que nosotros, a pesar de que no cobramos sueldos y todo lo que aparentemente he denotado, tenemos el orgullo de decir que hemos sesionado casi con asistencia perfecta de los argentinos en Montevideo, con gran producción de iniciativas y con el orgullo de pertenecer a un espacio político que es un parlamento donde, por ejemplo, entre los orgullos que tenemos, es que a pesar de que la OEA, a pesar de que el Mercosur o la Comisión Ejecutiva del Mercosur ha pedido la separación de Venezuela, en el Parlasur, por unanimidad de sus miembros, se ha establecido que Venezuela siga participando del Parlasur. Y tenemos ese pequeño orgullo, porque Denis, que pertenece a la oposición venezolana, y los miembros del partido oficial de Venezuela en el Parlasur han pedido permanecer, y el resto de los miembros hemos votado por unanimidad de que siguen siendo miembros con voto del Parlasur. Digo esto porque es un derecho humano básico, el de la convivencia, el de la resolución de los conflictos desde la política y no desde la violencia. Y esa, para mí, particularmente, es el mayor logro que podemos exhibir en estos años, en estos 3 años que hemos participado del Parlasur. A la hora de tomar decisiones trascendentes, primó el decir es la política la que resuelve los conflictos y no ninguna invasión o ninguna segregación, porque nunca han resuelto esta situación. Muy buenos días. Yo soy Antonio Curciarello, secretario de Derechos Humanos del Gobierno de La Pampa. Quiero en primer lugar agradecer a la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, a su presidente Valdés y a su expresidenta que me hayan invitado y a través de ellos también el Parlasur de La Pampa, el diputado del Parlasur Nelson Nicoletti. Para nosotros un verdadero placer poder estar acá y venir a contar un poco la realidad de nuestra provincia. Antes que nada, quiero agregar a lo que dijo la parlamentaria Storani, que reivindicó y adhiero al doctor Raúl Alfonsín. Quiero reivindicar a 2 dirigentes políticos que ya no están. Uno no fue presidente, pero colaboró mucho con el sostenimiento y la consolidación democrática en aquellos años junto a Raúl Alfonsín, que es Antonio Cafiero, y otro que hizo mucho también por la democracia y muchísimo también por los derechos humanos, que es Néstor Kirchner, y la cantidad de conquistas que se hicieron durante su gobierno y el que continuó después Cristina. Dicho esto, para nosotros, para una provincia como La Pampa, que tiene una característica muy particular, es una provincia joven, se provincializó en el 52 y es una provincia mediterránea, no es limítrofe con ninguno de los países que conforman el Mercosur, pero sin embargo es una provincia cuya población prácticamente viene de otras provincias hermanas de este país.
Eso nos hace que vamos día a día formando nuestra identidad, y uno de los pilares en los cuales vamos formando nuestra identidad tiene que ver posiciones y medidas que se han tomado en materia de derechos humanos. La primera, recién estuvo el ex gobernador de La Pampa, Rubén Marín, pero se ha ido 4 veces gobernador de La Pampa, tiene que ver con retornada a la democracia. Fuimos la primer provincia que dictó sus leyes para la reincorporación de los compañeros y compañeras trabajadores del Estado que habían sido cesanteados por la dictadura, reconociéndoles a cada uno de ellos también la antigüedad a los efectos de su jubilación posterior. También fuimos la primera provincia que, mediante el decreto de ese gobernador Marín, instruyó su sumario administrativo por el cual hoy, y en 2012 también, y actualmente ahora, se pudieron llevar adelante los juicios de lesa humanidad por los hechos de terrorismo de Estado que tuvo nuestra provincia. Con relación al Mercosur, nosotros a través del diputado Nicoletti y con la comisión que está llevando adelante esta audiencia, tuvimos una gestión que consistió en darle a la comisión una copia de todos los archivos que teníamos en el archivo de la memoria provincial de los testimonios del juicio de la subzona 14, que era la subzona militar que tenía a cargo en la época de la dictadura de la provincia de La Pampa, dando así y compartiendo con el Mercosur, bueno, todo lo que transcurrió en ese juicio, y nos pareció de vital importancia porque los países del Mercosur tienen un montón de similitudes y un montón de diferencias, pero una de las similitudes es que todos hemos atravesado gobiernos dictatoriales, y puntualmente también deben tener localidades, ciudades o provincias similares a las nuestras, que durante mucho tiempo se ha tratado de decir que no había pasado nada, que era una isla, que no era Buenos Aires, que no era Rosario, que no era La Plata, que no era Córdoba, que no era Tucumán, y realmente la provincia de La Pampa sufrió el terrorismo de Estado y tuvo sus juicios, y tiene actualmente uno de sus juicios. Nelson Nicoletti, que es diputado del Parla Sur, fue víctima de ese terrorismo de Estado y fue con quien pudimos llevar adelante esta gestión. Se observan en la Argentina, y esto no necesariamente el gobierno, pero sí desde los medios, desde sectores de poder, una situación que tiene que ver con la Argentina en cuanto al relacionismo, al negacionismo de lo que pasó en la época de la dictadura, y a través de eso un intento nuevamente de instaurar la teoría de los dos demonios. Eso de les pasó lo que les pasó porque algo hicieron. Cuando entramos en esa, no hay derechos humanos, no hay derecho, y cuando no hay eso, no hay nada. Lo que quiero es nuevamente agradecer, y como este es un ámbito de derechos humanos, no quiero dejar de resaltar la posición que ha tenido la provincia de La Pampa en manos de su gobernador Carlos Berna, en ser la primer provincia que dictó una medida administrativa mediante un decreto en el cual, cuando se intentó hacer movible el 24 de marzo, nosotros nos opusimos y determinamos que La Pampa ese día iba a ser una fecha no laborable, porque no podemos determinar feriados, así que así lo hemos decidido. Y por último, reivindicar en un ámbito como es esto, que es de derechos humanos, nuestro reclamo sobre el río Atuel, que tenemos una posición de confrontación con Mendoza por habernos privado en el uso de un río interprovincial como es el río Atuel, y para nosotros ese reclamo es agenda de derechos humanos. Muchas gracias. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Gracias. Muy bien, amigos, llegamos al final de un nuevo programa aquí en esta pantalla. Recuerde que nos puede ver los días viernes a las 22:30 horas, los domingos a las 13 y los martes en la última repetición de la semana a las 14 horas. Nuestras redes sociales, como siempre, en Facebook y en YouTube como Informe del Sur. Y hasta aquí llegamos. Esto es el final. El mensaje siempre está en la canción. Nos dejamos con Volverá en Primaveras de Edgar Morisoli y Delfor Sombra. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Tanto vivir esta tierra, tanto quererla después, tanto dolerme su herida, tanto cantarla otra vez. El hombre oculta su pena, por orgullo, por pudor,
En cambio prodiga el viento sus madrigales de amor. Doradillo fue aquel sueño que unas cuadreras ganó. Doradilla la tristeza del hijo cuando murió. La vida irrumpe en la vida con un niño o una flor, un verso para la copla o un jilguerito cantor.